Hola, buenas de nuevo. Abordamos en esta sesión un nuevo tema referido al siglo XIX. En concreto, haremos un análisis de los diferentes partidos que durante el reinado de Isabel II tuvieron, digamos, un apoyo reconocido en mayor o menor medida por la ciudadanía española y su capacidad de influir en la política a nivel nacional. En la última parte de la sesión analizaremos las constituciones que durante el reinado de Isabel II se aprobaron e incluso en algún caso aquellas que fueron redactadas pero que nunca entraron a ser vigentes, ¿no? Es decir, a ser aprobadas por las Cortes Españolas y por lo tanto convertirse en referencia legislativa y jurídica para nuestro país. Bien, los temas que hemos abordado antes de iniciar el análisis del reinado de Isabel II, si recordáis, bueno, pues era la guerra de la independencia contra los franceses, una guerra que duró aproximadamente no llega a 6 años, entre 1808 y finales del año 13, comienzo del año 14. Luego pudimos analizar lo que fue el proceso de independencia e emancipación de las colonias americanas, donde a lo largo de la década de los 10 y 20 del siglo XIX se produjo ese proceso, exceptuando allí en América, ¿no?, lo que fue la isla de Filipinas, perdón, la isla de Cuba y la de Puerto Rico. Y también analizamos el caso de del carlismo y de las diferentes guerras carlistas, tres en concreto que se produjeron a lo largo de este siglo XIX. En parte el hecho de que Fernando VII tuviera a Isabel, como sabéis, pues ocasionó, entre otras cuestiones, este conflicto que hoy lo vamos a analizar, pero desde un punto de vista de partido. Es decir, existía el Partido Carlista y bueno, representaba la ideología que en su día, bueno, pues desarrollé en el tema del carlismo. Empezamos, por lo tanto, con los diferentes partidos. Hay que decir que, sobre todo, hubo dos partidos fundamentales dentro de este desarrollo del el reinado de Isabel II. Uno fue el Partido Moderado, que sin duda alguna fue en el que se apoyó la propia reina para llevar a cabo una política, digamos, de carácter liberal conservador. Y luego el otro partido destacado será el Partido Progresista, que a través de pronunciamiento, bueno, pues pudo hacerse con el poder en alguna ocasión, y lo que pretendía, a diferencia del moderado, era, bueno, pues profundizar en la consecución de derechos, en la consecución de libertades y un poco mirar desde el punto de vista social del beneficio de una mayoría algo más amplia de las propuestas que el partido moderado plantea. Esos son los dos partidos más importantes, es decir, el partido moderado y el partido progresista. Luego hablaremos cuál es un poco el componente ideológico de ambos y quiénes lideraban cada uno de estos partidos. Y luego aparecieron partidos sin la trascendencia de los anteriores, como podría ser el Partido Carlista, simplemente por la denominación. Bueno, pues ya sabemos un poco, ya que lo analizamos, ¿no?, la corriente ideológica del carlismo, sabemos un poco qué es lo que defendían y vamos a ver cuál es su trascendencia en la política española del reinado de Isabel II. Y luego tenemos otros dos más, que es el Partido Progresista, el Partido Demócrata, que al fin y al cabo se convirtió en una, digamos, escisión de lo que es el Partido Progresista de Baldomero Espartero y, digamos, se radicalizan sus posturas en el sentido de querer profundizar aún más
las ya propuestas ideológicas que hacía el propio Partido Progresista. Y otro también partido importante, que se convertirá ya por la década de los 50, era la Unión Liberal, en el cual, bueno, pues destacaremos sobre todo la figura de su líder, que es Leopoldo O'Donnell, en el cual, bueno, pues podríamos considerarlo como moderados, con tintes reformistas y algo también de progresistas. Es un poco la búsqueda de un cierto equilibrio, ¿no? La centralidad entre el partido moderado y el partido progresista. Analizaremos todo eso y además pensar que la política española en el siglo XIX podemos calificarla de una política elitista por cuanto estaba compuesta por lo que se denominaban notables o agrupaciones de estos notables, que al fin y al cabo eran personas que tenían un peso, digamos, político, económico, también desde el punto de vista militar, tenían su carrera intelectual, es decir, que estaba reservada a la política por varias cuestiones, los cuales analizaremos. Una de ellas era por cuestiones económicas, entre otros requisitos, ¿no?, que eran indispensables para el ejercicio de la función política, pero también para el ejercicio del derecho al sufragio. Eso es un poco digamos, el panorama que nos vamos a encontrar durante su reinado, y además se valían los partidos políticos de unos medios de comunicación, una prensa escrita, en definitiva, que lo que hacía era divulgar y propagar su mentalidad, su ideología, sobre la que sustentaba, bueno, pues sus propuestas, digamos, programáticas. Bueno, una vez dicho esto, una vez analizado esos cinco partidos, vamos a ver quiénes son sus líderes, qué proponen cada uno de estos partidos políticos y si realmente llegan al gobierno y por lo tanto pueden ejercer la función del Ejecutivo. Vamos a analizar estos cinco. Tenemos aquí sobre todo a dos, uno que sería el Partido Moderado y el Partido Progresista, ¿no?, el Partido Liberal, en definitiva. Tenemos la representación aquí de Ramón María de Narváez, de un lado, que es verdaderamente la figura más importante dentro de la política del reinado de Isabel II, y el general Baldomero Espartero, que representa al Partido Progresista o Liberal. A Espartero lo conocimos porque, si recordáis, cuando analizábamos la Primera Guerra Carlista, se convirtió, bueno, pues en el referente de los isabelinos, de los cristinos, ¿no?, en esa guerra contra los carlistas, y pudo llegar, y fue el brazo ejecutor del convenio de la paz, del conocido como Abrazo de Vergara, en el cual se selló el final de la Primera Guerra Carlista, allá por el año 39, aunque tuvo su coletazo un año siguiente. Tenía gran popularidad, por lo tanto, y entendió que era el momento de dar el paso hacia adelante, al margen de comentar que Espartero sustituyó a María Cristina, que era la madre de Isabel II y que había ejercido la regencia. Espartero ejercerá esa regencia hasta que se apruebe la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años. En el año 1843 estuvo, por lo tanto, en la regencia desde el 40 al 43. Bueno, luego a la derecha tenéis ahí los carlistas, demócratas, la Unión Liberal y otro partido que sobre todo empieza a tener apoyo casi que al final del reinado, ¿no? Digo un apoyo decidido, existía con anterioridad, eran los republicanos, que apostaban lógicamente por un nuevo sistema político en el que no tiene cabida la monarquía. Vamos con el Partido Moderado, ese partido liderado por Ramón María de Narváez, quienes
o en quiénes se apoyan, qué clases sociales son las que apoyan a este partido moderado. Pues fundamentalmente una clase, digamos, desde el punto de vista económico alta. Ahí nos encontramos, por ejemplo, altos funcionarios militares, también de la alta jerarquía eclesiástica, fortunas, ¿no?, que tenían invertido su dinero en el campo, en el sector de las finanzas, hombres de negocio, los terratenientes y la aristocracia social. Eso eran, como veis, por la serie de grupos que nos encontramos apoyando al moderado, viven desde el punto de vista económico con una cierta soltura. Habría que analizar algunas otras cuestiones, porque claro, entenderlo desde el punto de vista de un español del siglo XXI, cómo funcionaba la política en el siglo XIX, no tiene nada que ver, aunque el Estado liberal, que es el que se propone Isabel II a afianzar, empieza a poner las bases de las futuras democracias o las futuras monarquías parlamentarias, pero estamos muy lejos de eso, ¿eh? Luego, por otro lado, desde el punto de vista efectivo, ¿no?, pragmático, veían sobre todo a la figura de la reina, en este caso, y entendían que era necesario que el poder real pues estuviera reconocido en los textos legislativos que se aprobaran. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las atribuciones que se le otorgaba a la figura de la monarca dentro de las constituciones que se aprobaran. También eran partidarios de los derechos individuales, pero con ciertas restricciones, no profundizando en ello. ¿Qué tipo de derechos? El derecho a reunión, el derecho a la asociación, el derecho de libertad de prensa, etc. Entendían, además, que la monarquía debía ser constitucional. Eso es un paso fundamental para la consolidación justamente de este corte, ¿no?, liberal de la monarquía que se le pretenden dar, pero sin embargo a la hora del reconocimiento de la soberanía nacional entienden que esta soberanía tiene que estar compartida entre la corona, la institución real, y las cortes, que ya veremos, ¿no?, cómo se componen. Son unas cortes bicamerales con dos cámaras, pero restringida en cuanto a la representación. Eso lo explicaré ahora. Es decir, tenemos por un lado un Senado en el cual los diputados que se sientan en los escaños de ese Senado son nombrados exclusivamente por la monarquía, en este caso por Isabel II. Y de otro lado, en el Congreso son elegidos sus diputados por un sufragio censitario muy restrictivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que reunir una serie de condiciones para que tú puedas elegir, y más condiciones aún para que puedas ser elegido. El tema económico era muy importante, es decir, que tuviera una renta determinada, el hecho de tener el sexo correspondiente, que es el hombre, tenías que ser hombre y tenías que ser mayor de edad. Es decir, estos son, digamos, las tres restricciones más importantes para entender un poco cómo funcionaba la posibilidad de ejercer tu derecho al sufragio. Por lo tanto, es un sufragio censitario, restringido en definitiva. Luego, en cuanto al poder ejecutivo, debía de estar otorgado este poder por la corona. La corona, la reina, se reservaba el poder ejecutivo en la propuesta que hacía el propio partido moderado. Y el legislativo debía de ser compartido entre las Cortes, que ya hemos dicho que es Congreso y Senado, y la propia reina. Desde el punto de vista religioso, el Estado se consideraba como confesional,
es decir, entendía que era la religión católica la religión oficial del Estado, y la forma de entender el ejército era que preveía un ejército de carácter profesional, es decir, con dedicación exclusiva y por lo tanto con remuneración por el hecho de ejercer ese papel. Es sin duda alguna el partido moderado, el partido en el cual se apoyará decididamente Isabel II para poner las bases de este Estado liberal que se está conformando en la España de ya mediados del siglo XIX. De hecho, Narváez se da la figura visible de una década, entre el 44 y el 54, incluso posteriormente, en el cual pues se apoya en las decisiones políticas de la reina en este personaje tan importante como fue Ramón María de Narváez. Y algo también importante es la aprobación, a la cual ya nos dedicaremos al final de esta sesión, de una constitución conservadora que fue la de 1845. También destacar otra figura dentro del partido moderado, aunque más conservador incluso que el propio Narváez, como era Bravo Murillo. Bien, eso en cuanto a uno de los dos partidos más importantes. Pasamos al segundo, liderado por Baldomero Espartero, héroe, como comentábamos anteriormente, de la guerra carlista. Su base social, es decir, quien apoyaba a ese partido liberal progresista, eran fundamentalmente las capas populares del entorno urbano, de las ciudades, la pequeña burguesía, representada por los profesionales liberales, por ejemplo, maestros, médicos, abogados, etcétera, comerciantes también, y las clases medias. De otro lado, en la forma de entender la política, sobre todo lo que querían era el reconocimiento de los derechos individuales sin restricción alguna, no como lo hacía el partido moderado. Creían fehacientemente en una monarquía constitucional, por supuesto, y la soberanía la reconocían también como una soberanía nacional y no compartida, como hemos comentado anteriormente en el caso de los moderados. Además, el Congreso y el Senado, esa fórmula es la misma. Sin embargo, la fórmula bicameral me refiero, sin embargo, sus diputados debían ser elegidos con un sufragio censitario, como lo proponía el Partido Moderado, pero mucho menos restrictivo, sobre todo en el sentido del censo económico, es decir, de la capacidad de ingresos que tienen los españoles para ser reconocidos en este derecho. Y en cuanto al poder ejecutivo, no sería un poder exclusivo de la corona, sino tenía que ser compartido entre la corona y el gobierno, pero con ciertas limitaciones y una labor de supervisión por parte de las Cortes. Asimismo, el poder legislativo lo tenían que ejercer las Cortes, Congreso y Senado, y también con un cierto control o atribuciones por parte de la corona. En cuanto al ejército, entendía que debía de estar formado no de forma voluntaria, sus integrantes, y apostaban por una milicia de carácter nacional. ¿Cuándo gobernó, si es que llegó a gobernar el Partido Liberal Progresista? Pues sí, se hizo. Durante al menos 2 años en lo que se conoció como el Bienio Progresista, entre 1854 y 1856. Sin embargo, para alcanzar el poder tuvieron que recurrir a un pronunciamiento militar como fue la Vicalvarada. Y durante ese corto espacio de tiempo también se redactó una constitución que nunca llegó a ver la luz, a publicarse, que es como la constitución de 1856 non nata, es decir, no nacida, que era una constitución, como se puede entender, más progresista que aquella
Constitución del 45 que se aprobó bajo el mando del Partido Moderado. Esos son los dos grandes partidos. Luego nos quedaría por analizar los carlistas, que ya sabemos lo que defienden, sobre todo siguen creyendo en una monarquía de carácter absolutista, es decir, una vuelta al antiguo régimen, y defendían también las leyes, digamos, y costumbres y usos antiguos, como podían ser los fueros, que en parte no se eliminaron, porque si recordáis cuando hablábamos de las condiciones en las que se firma el convenio de Vergara, que da lugar al final de la primera guerra carlista, decíamos que sobre todo los carlistas habían podido salvar lo que eran los fueros, ¿no? Los fueros territoriales vascos y navarros. Quienes los apoyan e incluso planteaban algunas cuestiones que ya creíamos superadas, como era la vuelta de la Inquisición, ese tribunal eclesiástico que afortunadamente fue suspendido ya a comienzos del siglo XIX, una institución que había nacido en el siglo XV. Y también cuentan sobre todo con un clero ultraconservador, reaccionario, la nobleza y los campesinos de los territorios con una cierta, digamos, cultura carlista, ¿no? Como es en la zona de los Pirineos, de Navarra o del propio País Vasco. El siguiente de los partidos que podemos destacar son los demócratas, a los cuales me había referido al principio de la sesión. Nacen a finales de los años 40 como una escisión del Partido Progresista de Espartero. Ellos lo que quieren es profundizar en el reconocimiento de derechos y libertades y su interés sobre todo también sobre las cuestiones sociales. Creen que es necesaria una soberanía nacional que resida en el pueblo, un sufragio universal masculino sin restricción alguna y libertades sobre la asociación, expresión, conciencia, etc. Abolición de los fueros, es decir, justamente lo contrario que defendían los carlistas, y creación de milicia nacional, que en eso coincide con el Partido Liberal Progresista. El siguiente partido que podemos analizar es la Unión Liberal, donde destacará por encima de todos a Leopoldo O'Donnell, que era, digamos, heterogéneo en el sentido de que pudo recoger algunas inquietudes ideológicas del Partido Moderado y del Partido Liberal. Se sitúa en esa franja intermedia en la cual, bueno, pues lo que pretende es que, entre otras cuestiones, la soberanía siga siendo compartida entre el rey y las cortes, ¿no? Un cierto avance con respecto al Partido Moderado sin llegar a la pretenciosidad del Partido Progresista. Y por último, los republicanos, que aunque en los años 40 había algún núcleo disperso fundamentalmente en las grandes ciudades como era Madrid o Barcelona, cada vez va teniendo mayor, digamos, adhesión. Y de hecho, ya al final del reinado de Isabel II, ya al final de la década de los 60, bueno, pues va ganando adeptos y en el periodo político siguiente, que es el sexenio revolucionario, ahí ya tendremos un intento fallido, evidentemente, por cuestiones que serán analizadas en otro momento, de ese nuevo sistema político que es la República, ¿no? Que sabéis cómo que tuvo lugar entre 1873 y 1874, la conocida como la Primera República Española. Y ya para finalizar veremos un poco la progresión desde el punto de vista legislativo que ha tenido este reinado de Isabel II. Comenzamos por una carta otorgada, que es el Estatuto Real, una carta otorgada, para que me entendáis, simplemente las atribuciones que le corresponde a la monarquía, pero que de forma voluntaria se ceden un poco para el reconocimiento de derechos y libertades de los ciudadanos de España. Por supuesto, en este Estatuto Real era muy conservador, no se reconocía la soberanía nacional, las Cortes estaban
divididas en dos, pero tenían nombres diferentes, no eran Congreso y Senado, era la Cámara de los Próceres y la Cámara de los Procuradores. En la primera, la Cámara de los Próceres, ahí tenían la exclusividad de la representación los altos cargos eclesiásticos, nobles, propietarios, y tenían el desempeño de su función un carácter vitalicio, es decir, para toda la vida. Y luego en la Cámara de Procuradores eran elegidos por sufragio censitario muy restringido, que he hecho mención anteriormente, y no tenían ninguna función, digamos, legislativa, sino meramente consultiva, porque el poder legislativo se lo reservaba la corona. Como veis, el Estatuto Real pues realmente es muy conservador. Luego tenemos una primera Constitución, que es la segunda en la historia de España, ¿no? La primera, si recordáis, era la de 1812, y esta se aprueba durante la regencia de María Cristina, es decir, durante la minoría de edad de Isabel II. Aquí sí hay un reconocimiento en la soberanía nacional, de la división de poderes, cortes bicamerales, Congreso y Senado, sufragio censitario, siempre restringido a la cuestión de las élites económicas, e incluso era más avanzada si la comparamos con la siguiente, la del 45, que era muy conservadora. El Estado se declaraba aconfesional, es decir, reconocía la importancia que tiene desde el punto de vista social y cultural la religión católica, pero no la hace oficial del Estado. Y además se propone en ella que los ayuntamientos, las corporaciones municipales, sean elegidas por los propios vecinos. Bien, en cuanto a los textos constitucionales, ya una vez que Isabel II tiene mayoría de edad, que eso se alcanza en 1843 con 13 años, nos encontramos dos constituciones. Una, la de 1845, que estará vigente durante mucho tiempo, hasta el final, ¿no?, del reinado de Isabel II, donde desde el punto de vista ideológico el espíritu de esta Constitución es eminentemente conservadora, donde se propone y se recogía una soberanía compartida, como que era, al fin y al cabo, la propuesta ideológica del Partido Conservador. El poder legislativo residía en las Cortes con el rey, pero en este caso la reina se reservaba mucho más capacidad de legislar, es decir, de ordenar las leyes del Estado por encima de incluso las propias Cortes. El sufragio además se reconocía censitario y restringido, ¿no?, siempre masculino y con un censo económico elevado. Y luego los derechos estaban también restringidos o limitados, ¿no?, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, a diferencia de la del 37, la religión católica se tenía como religión oficial, y los ayuntamientos de las localidades y las diputaciones de las provincias tenían que estar sometidos al poder central encarnado por el gobierno y la corona, al margen de la supresión de la milicia nacional que había estado vigente durante unos años. Eso en cuanto a la Constitución del 45. La Constitución del 56, que está promovida durante ese bienio progresista, se redactará, pero nunca llegará a entrar en vigencia. Es la conocida como non nata, puesto que nunca llegó a publicarse, y en ella, como os podéis imaginar, con respecto a la anterior, a la del 45, ampliaba algunos derechos, se reconocía la soberanía nacional y también muchas de las libertades que habían sido reconocidas en la del 37, también aquí se recuperan, y de nuevo a los ayuntamientos se le otorga la facultad de ser elegidos por los vecinos y la milicia nacional. Pero, como ya digo, nunca llegará a entrar en vigor. Esto es un poco el repaso a nivel general de los diferentes textos legislativos más importantes dentro de
el reinado de Isabel II, tanto en la regencia como ya una vez que alcanza la mayoría.